Sustancia intercelular amorfa. Esta sustancia, también llamada sustancia fundamental, es transparente, incolora y homogénea. Ocupa los espacios entre las células y las fibras del tejido conectivo y funciona como medio a través del cual se puede difundir el líquido tisular, que contiene sustancias nutritivas, oxígeno y productos de desechos entre los capilares y las células. Los principales componentes de la sustancia intercelular amorfa son los glucosaminoglucanos, las glucoproteínas de adhesión y los proteoglucanos. Glucosaminoglucanos. Estos anteriormente eran llamados mucopolisacáridos ácidos y son polisacáridos largos compuestos de cadenas de unidades repetitivas de disacáridos. Uno de los disacáridos repetitivos siempre es un aminoazúcar, que puede ser la N-acetilglucosamina o la N-acetilgalactosamina. El otro disacárido es un ácido urónico, que puede ser hidurónico o glucurónico. Como estos glucosaminoglucanos tienen carga negativa, atraen a cationes, como el sodio. La concentración elevada de sodio en la sustancia intercelular atrae al líquido tisular. Esto provoca que la sustancia intercelular se hidrate y ayuda a resistir las fuerzas de compresión. Los glucosaminoglucanos son el ácido hialurónico, condroitinsulfato, dermatansulfato, queratansulfato y heparansulfato. El ácido hialurónico es el mayor de ellos y es el único que carece de grupo sulfato, es decir, es el único que no está sulfatado. Se encuentra casi en todos los tejidos conectivos, en el líquido sinovial, en el cuerpo vítreo del ojo, en los cartílagos, en la dermis y en la gelatina de Walton, la cual se encuentra en el cordón umbilical. El condroitinsulfato es el más abundante de los glucosaminoglucanos sulfatados y este se encuentra en el cartílago, hueso, córnea y vasos sanguíneos. El dermatansulfato lo vamos a encontrar en la piel, tendones y válvulas cardíacas. El queratansulfato lo vamos a encontrar en la córnea del ojo, cartílagos y discos intervertebrales. El heparansulfato se va a encontrar en la lámina basal, en el pulmón y en los vasos sanguíneos. Proteínas de adhesión. Estas son las que mantienen unidas o adheridas las células con todos los componentes de la sustancia intercelular, es decir, con las fibras, los proteoglucanos y los glucosaminoglucanos. Estas son proteínas con una o más cadenas de heterosacáridos que contienen hexosamina, galactosamina y otros azúcares. Dentro de las glucoproteínas encontramos la fibronectina, condronectina, laminina, osteonectina y tenasina. La fibronectina tiene como función unir las células, las fibras colágenas y los glucosaminoglucanos en el tejido conectivo. La vamos a encontrar en la superficie de los fibroblastos de la dermis, en la sangre, donde recibe el nombre de fibronectina plasmática, y en los gránulos alfa de las plaquetas. La condronectina une las células cartilaginosas a las fibras colágenas, por lo que la encontramos en el cartílago. La laminina une las láminas epiteliales al tejido conectivo subyacente, es decir, a la lámina propia, por lo que la encontramos en las láminas basales. La osteonectina une los osteoblastos y osteocitos con las fibras colágenas del hueso, por lo que la encontramos en el hueso. Y finalmente la tenasina marca la vía migratoria de las células específicas cuando estamos formándonos como embriones, por lo que se encuentra en el tejido embrionario. Proteoglucanos. Estos son macromoléculas que están formadas por glucosaminoglucanos sulfatados unidos a un centro proteico mediante enlaces covalentes. Aquí tenemos dentro de los proteoglucanos el agrecan
y el SINDECAM. Dentro de las funciones de estos están que producen el estado gelatinoso de la matriz, resisten la compresión en el tejido conectivo, retrasan la difusión rápida de depósitos acuosos en la matriz, retrasan el movimiento de microorganismos y células malignas en el tejido conectivo, mantienen hidratada la matriz extracelular, fijan el citoesqueleto de las células a componentes de la matriz extracelular, forman filtros en las láminas basales para el paso selectivo de macromoléculas a través de ellas, y son sitios de fijación para moléculas de señalamiento. Membrana basal. Esta es una estructura laminar constituida por matriz extracelular. Actúa como elemento de separación entre el tejido conectivo y las células epiteliales. Una estructura semejante a esta se encuentra alrededor de las células musculares, nerviosas y adipocitos, que se le llama lámina externa. La membrana basal es sintetizada por las células del tejido que están en relación con ellas, con las cuales forman una fuerte y resistente conexión entre estas y el tejido conectivo. También constituyen una barrera selectiva para la difusión de sustancias desde el tejido conectivo hacia los demás tejidos y viceversa. La membrana basal está constituida por dos estructuras que son la lámina basal, que es esta franja que vemos aquí arriba, y la lámina reticular, que está representada por esta zona. Regularmente usamos los términos membrana basal y lámina basal como sinónimos, pero vemos que la lámina basal forma parte de la membrana basal. La lámina basal es sintetizada por las células epiteliales que tenemos aquí arriba, y esta va a estar constituida a su vez por la lámina lúcida, que es esta franja que tenemos aquí arriba, y la lámina densa, que es esta parte fibrosa que tenemos aquí debajo. La lámina lúcida es transparente a los electrones. Esta es delgada y contigua a las células epiteliales. Esta está constituida por glucoproteínas, laminina, entactina e integrinas, que son proteínas integrales de la membrana basal que se proyectan hacia la lámina basal. La lámina densa está formada por una delgada malla de fibras colágenas tipo 4 y forma a manera de un fieltro. Esta contiene fibronectina y heparansulfato. La fibronectina y las fibrillas de fijación, que son estas, la van a unir con la lámina reticular. La lámina reticular es elaborada por los fibroblastos del tejido conectivo y está constituida por colágena tipo 1 y tipo 3. Recordemos que la colágena tipo 3 son las fibras reticulares, que aquí la tenemos dibujada. Además posee un material elástico que se continúa con la matriz del tejido conectivo. Las fibras de la capa reticular se van a unir o se van a entrelazar haciendo asas con las fibrillas de fijación que se originan en la lámina densa de la lámina basal. Estas fibrillas de fijación están compuestas o constituidas de colágena tipo 7 y en lugares especializados de unión, que se llaman placas de unión, se unen donde hay una colágena tipo 4 para formar las asas. Aparte de las fibras reticulares de la lámina reticular, también se enlazan con ellas fibras más profundas del tejido conectivo. El espesor de la lámina reticular, es decir, de esta zona inferior, va a variar dependiendo de la fuerza de fricción que recibe el epitelio suprayacente. Por ejemplo, es gruesa en la piel, pero es delgada en las vías respiratorias. En este corte vemos la membrana basal, que está constituida por sus tres elementos, que son la lámina basal, que está constituida a su vez por la lámina densa y la lámina lúcida o rara, y aquí tenemos la lámina reticular. Esto que vemos aquí es el citoplasma de la célula. Vemos la membrana basal de la célula donde encontramos los hemidesmosomas, que son tipos de uniones que fijan fuertemente la célula a la membrana basal.
Vemos la franja aquí de la zona lúcida o de la lámina lúcida, que también es llamada lámina rara. Por debajo tenemos la lámina densa, que es la parte fibrosa, y aquí vemos la zona reticular. Vemos aquí las fibrillas de fijación y vemos la placa de fijación. Aquí vemos otra placa de fijación y aquí otra y aquí otra. Todas estas son laminillas o fibrillas de fijación que se fijan en la parte inferior de la lámina densa, de la lámina basal.